Bueno, pues vamos a sumergirnos en este material. Tenemos delante una selección de artículos de una ley que regula nada menos que el catastro inmobiliario en España. Y la misión que nos hemos propuesto es muy clara. Vamos a desglosar estos procedimientos para que estudiarlos y, sobre todo, memorizarlos sea mucho más sencillo. Se trata de entender las reglas del juego, cómo un inmueble o cualquier cambio que le hagamos se inscribe oficialmente. Exacto. Y para empezar a organizar las ideas, hay que partir de un concepto clave, que es la piedra angular de todo el sistema. Está en el artículo 11 y es rotundo. La incorporación al catastro es obligatoria. No es algo que se pueda elegir, no es una opción. Y a partir de ahí, la ley establece lo que podríamos llamar 3 grandes vías o caminos para que la información llegue al catastro. Si entendemos bien estas 3 vías, de verdad que tenemos el 90% del trabajo hecho. 3 vías. Eso ya suena como un buen esquema para estudiar, ¿no? Sí. ¿Cuáles son exactamente? Pues mira, para que nos hagamos un mapa mental, pensemos en ellas como la vía colaborativa, que es la habitual, Vale. luego la vía correctora, para arreglar errores del pasado, y por último la vía investigadora, que es para cuando alguien, no ha cumplido. Hoy vamos a ver cómo funciona cada una. Me parece un mapa perfecto. Empecemos entonces por el camino más transitado, esa vía colaborativa. ¿Qué pasa cuando alguien compra una casa, hace una ampliación o, no sé, divide un terreno? Pues ese es el corazón del capítulo 2 de la ley. Y aquí, de entrada, nos encontramos con 3 palabras que son fundamentales y que a menudo se confunden, sobre todo de cara a un examen. Declaraciones, comunicaciones y solicitudes. Sí. Suenan casi a sinónimos. Parecen sinónimos, pero no lo son en absoluto. Y es crucial entender la diferencia. Vale, pues aquí es donde hay que afinar. ¿Cuál es la diferencia real entre ellas? Porque si son la base del día a día, hay que tenerlas clarísimas. La diferencia clave, y esto es lo que hay que recordar, está en quién tiene la iniciativa. Empecemos por la declaración, que la regula el artículo 13. De acuerdo. Es la fórmula más básica. La responsabilidad recae directamente en el propietario. La ley dice que los titulares de los derechos están obligados. O sea, si haces una obra, en principio es tu deber ir al catastro y decir, oigan, que he cambiado algo. Entendido. Entonces, la declaración es la responsabilidad por defecto. El principio de el propietario es el responsable final. Eso es. Pero has mencionado la comunicación, que imagino que cambia esto. Entonces, es donde el sistema se vuelve realmente eficiente. Aquí es un tercero quien informa al catastro en tu nombre, y lo más importante es que, al hacerlo, te libera de la obligación de declarar. Ah, qué interesante. El sistema delega. ¿Y quiénes son esos terceros? ¿Cualquiera puede hacerlo? No, que va, en absoluto. La ley da una lista cerrada y, la verdad, muy lógica. Los principales actores son los notarios y los registradores de la propiedad. Claro. Y aquí está la genialidad del sistema. No crea una burocracia nueva, sino que se apoya en trámites que ya son obligatorios. ¿Tienes que ir al notario para una compraventa, sí o sí? Pues la ley aprovecha ese momento para que el propio notario envíe la información directamente al catastro. O sea que integra la actualización catastral en el propio flujo de una operación inmobiliaria. Exacto. Es una forma de garantizar el cumplimiento casi sin que la persona se dé cuenta. Precisamente. Es una eficiencia tremenda. Otros comunicantes clave son los ayuntamientos. Cuando te conceden una licencia de obras para esa ampliación que comentabas, están obligados a comunicarlo. O también otras administraciones en casos más específicos, como una concentración parcelaria o una expropiación. Esto me plantea una duda muy práctica. El sistema suena bien en teoría, pero, a ver, ¿qué pasa si un ayuntamiento es lento y tarda 6 meses en comunicar esa licencia de obras? ¿El propietario puede ser penalizado por un retraso que no es culpa suya? Es una pregunta excelente y muy pertinente. La ley protege al ciudadano en ese caso. Desde el momento en que el ayuntamiento concede la licencia, la obligación de declarar del propietario desaparece. La responsabilidad de la comunicación ya es de la administración. Si tarda, es un problema de gestión interna, no del titular. Menos mal. Y nos queda la tercera figura, que es la solicitud del artículo 15. Esta es un caso mucho más residual, más específico. ¿En qué consiste? Es cuando alguien que figura como titular en el catastro pide su baja porque su derecho se ha extinguido. Imagina un usufructo vitalicio. Cuando la persona fallece, sus herederos no declaran ni comunican nada nuevo. Simplemente solicitan la baja de ese derecho que ya no existe. ¿Entendido? La clave es quién actúa. Pero, ¿y qué se informa exactamente?
Te pongo un ejemplo práctico. Si decido reformar el trastero del ático y convertirlo en un pequeño apartamento, ¿tengo que declararlo? ¿Y si simplemente pinto la fachada? Perfecta pregunta para aclarar el alcance. El artículo 16 es muy específico en esto, y la respuesta es sí a lo primero y no a lo segundo. Hay que informar de cambios sustanciales. La lista clave para memorizar incluye nuevas construcciones, ampliaciones o demoliciones, por supuesto, y aquí la ley hace una aclaración crucial que mencionas. La mera conservación y mantenimiento no se declara. Pintar la fachada es mantenimiento. Vale. ¿Y qué otros cambios sustanciales hay que tener en el radar? Pues la modificación de uso o destino, que es justo el ejemplo del ático que pones, pasar de trastero a vivienda o de local a vivienda, algo muy común hoy en día. También cualquier cambio en la forma de la parcela. Si la divides, o sea, una segregación, la unes a otra, una agrupación, etc. Y, lógicamente, la propia adquisición de la propiedad o de derechos importantes sobre ella, como un usufructo. De acuerdo. El proceso se ha iniciado. El notario ha comunicado la compra o el ayuntamiento la licencia. ¿Cómo me entero del resultado final? Y, sobre todo, ¿desde cuándo tiene efecto? Porque esto afecta directamente a impuestos como el IBI. Tocas dos puntos vitales del artículo 17. Sobre la notificación, la tendencia es clara. El mundo digital manda. Para empresas y administraciones, la notificación electrónica es la norma. Para las personas físicas, es más flexible. Puede ser electrónica si lo consienten, o la tradicional, en papel. Y un detalle curioso pero práctico, es que si intentan notificarte por varios canales a la vez, el primero que lo consiga es el que cuenta legalmente. Bien, pero lo que de verdad me inquieta es la eficacia. ¿Cuándo empieza a contar el cambio a efectos de impuestos? Aquí llegamos a uno de los puntos más críticos de toda la ley, y es algo que de verdad hay que grabar a fuego. Está en el apartado 6 del artículo 17. La eficacia del acto se produce desde la fecha en que se produjo el hecho, acto o negocio, sin importar cuándo te lo notifiquen. Un momento. Eso es una bomba. A ver si lo he entendido bien. Yo termino la ampliación de mi casa en enero de 2024. El ayuntamiento lo comunica, el catastro tramita y me notifica la subida del valor catastral en marzo de 2026. ¿Me estás diciendo que me pueden reclamar la diferencia del IBI de 2024 y de 2025? Exactamente eso. Se llama eficacia retroactiva. El objetivo de la ley es que la realidad fiscal se ajuste a la realidad física desde el momento en que ésta cambia, no desde que la administración se da por enterada. Puede ser una sorpresa muy desagradable para el bolsillo, sí, pero legalmente es impecable. Es un potencial foco de problemas para el propietario que no lo tenga previsto. Vaya, desde luego. De acuerdo. Esto cubre la vía colaborativa, el flujo normal de las cosas. Pero pasemos a la segunda vía que mencionaste, la correctora. Esto me sugiere que no es para cosas nuevas, sino para arreglar lo que ya está mal. Por ejemplo, si el catastro funciona con un mapa de los años 70 que es impreciso. Justo para eso está. Es el procedimiento de subsanación de discrepancias del artículo 18. Y la palabra clave aquí, la que lo define todo, es que se inicia de oficio. Es decir, por iniciativa de la propia administración. No es el ciudadano quien lo pide, es el catastro el que dice, un momento, que mis datos no cuadran con la realidad. No se está persiguiendo un incumplimiento, se está mejorando la calidad de la base de datos. ¿Y cómo se da cuenta la administración de esos errores? Pues el artículo es muy práctico y da varios ejemplos. Uno muy interesante es a través de los notarios. Durante la firma de una escritura, los implicados pueden decir, oiga, la descripción del catastro está mal, la finca en realidad tiene esta otra forma. Si lo acreditan bien, el notario puede iniciar un proceso para notificar a los vecinos y, si nadie se opone, incorporar esa nueva descripción correcta e informar telemáticamente al catastro para que lo corrija. Ah, qué práctico. Una especie de control de calidad en tiempo real. Eso es. Otra vía fundamental es la coordinación con el registro de la propiedad. Si el registro, por sus propios métodos, actualiza la descripción de una finca, se lo chiva al catastro para que ambos mapas de la realidad inmobiliaria coincidan. Y la tercera vía es más masiva, los ajustes por nueva cartografía. A veces se hacen vuelos aéreos que generan mapas mucho más precisos. El catastro puede usar esa nueva cartografía para ajustar los límites de miles de fincas a la vez. Entiendo. Así que este procedimiento no es tanto para el error de una única persona, sino una herramienta para que el sistema se autocure, ¿no? Para que mantenga sus datos actualizados y fiables. Has dado en el clavo. Es el mecanismo de autolimpieza del sistema. Si la vía colaborativa es para registrar el presente, la vía correctora es para depurar el pasado. Perfecto.
Tenemos la vía colaborativa y la correctora. Esto nos deja el tercer camino, que llamaste la vía investigadora. Supongo que aquí entramos en el terreno de la gente que, digamos, no colabora. ¿Qué pasa con quien construye una piscina ilegal y se calla esperando que nadie se entere? Exacto. Para esos casos está el capítulo V, la inspección catastral. Y aquí el tono de la ley cambia por completo. Ya no hablamos de colaboración ni de corrección de errores. El artículo 19 lo define como un procedimiento tributario de comprobación e investigación. Su único objetivo es verificar el cumplimiento de las normas y, sobre todo, destapar hechos no declarados. Esto ya suena a policía fiscal inmobiliaria. Es una buena analogía, sí. De hecho, para que quede claro el esquema mental, podríamos decir que estas tres vías son como tres niveles de actuación. La vía colaborativa es el ciudadano que presenta sus impuestos voluntariamente. Vale. La vía correctora es Hacienda corrigiendo un error interno en sus bases de datos. Y la vía de la inspección es directamente cuando te mandan un inspector porque sospechan que estás ocultando ingresos. Me encanta la analogía, ayuda muchísimo a fijar los conceptos. ¿Y cómo funciona esta inspección en la práctica? Se documenta en actas e informes, como dice el artículo 20, y de nuevo vuelve el concepto de la eficacia retroactiva, pero con una vuelta de tuerca. La piscina que construiste hace 3 años sin declarar tendrá efectos fiscales desde hace 3 años, pero aquí la ley añade una coletilla muy importante. Todo ello sin perjuicio del inicio del correspondiente procedimiento sancionador. Ah, amigo, aquí es donde aparecen las multas. Aquí es donde aparecen las multas. Ya no es solo pagar los impuestos atrasados, es enfrentarse a una sanción por el incumplimiento. Y no es algo que se haga al azar, ¿eh? El artículo 21 deja claro que estas actuaciones se enmarcan en planes de inspección que aprueba la Dirección General del Catastro. Claro. Y muchas veces en colaboración con los ayuntamientos, que al final son los principales interesados en que la base de datos del IBI sea lo más precisa posible. Lógico, porque más valor catastral significa más recaudación para ellos. Tiene todo el sentido que colaboren. Por supuesto, es una sinergia total. Muy bien. Creo que el mapa de las tres vías ha quedado clarísimo. Hagamos una recapitulación final para que quien esté estudiando pueda organizar toda esta información en un esquema mental sólido. Por supuesto. El punto de partida, el paraguas que lo cubre todo, es doble. La inscripción es obligatoria y sus efectos son retroactivos. Con eso en mente, las tres grandes vías procesales son: 1. La vía colaborativa, del capítulo 2, es el día a día. El ciudadano declara, o más frecuentemente, un tercero, notario, ayuntamiento, comunica los cambios. Es la vía normal. La del flujo constante de información. Exacto. 2. La vía correctora, del capítulo 3. La Administración actúa por iniciativa propia para arreglar discrepancias y mejorar la calidad de sus datos. No busca culpables, busca exactitud. Colabora con notarios y registradores para limpiar el sistema. De acuerdo. Y 3. La vía investigadora, el capítulo 4. La inspección entra en escena. Busca activamente incumplimientos y omisiones. El objetivo es aflorar lo oculto, con consecuencias fiscales retroactivas y muy probablemente sancionadoras. Colaborativa, correctora e investigadora. Tres palabras que resumen perfectamente la lógica de todo el sistema. Creo que este enfoque ayuda muchísimo a estructurar el estudio de estos artículos. Esa es la idea. Y si me permites, para terminar, una reflexión que se deriva de todo esto y que va un poco más allá de la ley. El catastro es, en esencia, un intento titánico de que una base de datos digital refleje perfectamente una realidad física que no para de cambiar. Sí. Y para ello, la ley teje una red complejísima de flujos de información entre ciudadanos, notarios, registradores, ayuntamientos. Un ecosistema de datos, en realidad. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué tensiones se crean cuando la realidad jurídica de una escritura, la realidad física que ve un dron de la inspección y la realidad fiscal que está en la base de datos no coinciden? Porque no siempre lo hacen. Todos estos procedimientos que hemos analizado no son más que las herramientas que tiene la ley para intentar resolver esas tensiones y que esas tres realidades converjan. Pero el equilibrio siempre es frágil.